Hola, ¿qué tal? Soy Paul Leiva y en esta vez vamos a hablar un poco de las hormonas adelgazantes de la mano de visualizaciones y haciendo el spinning o otro ejercicio aeróbico. Mire, como te recomendaba, hacer spinning en las mañanas en el gym, pero si lo puedes hacer de noche con una rutina extra, unos 10 minutos aunque sea, o quizá lo tengas en tu casa, o quizá puedas salir a correr en la noche antes de dormir, 10 minutos, 15, o puedas quizá, no sé, trotar, pero hacer un ejercicio antes de irte a dormir. ¿Por qué te lo digo? La idea es crear hormonas adelgazantes. Quizá te habrás preguntado dónde has escuchado ese término. Créeme que eso existe. Simplemente que muchas veces no se habla de esto en los videos y hay mucha información. Y lo único que te hacen es darte dietas, darte fajas, darte gels. Y a la larga lo único que van a hacer es que te dé efecto rebote y vuelvas a doblar del peso que alguna vez perdiste, ¿no? Y lo recuperas y evidentemente va a estar más gordo. Entonces, la idea es mediante las visualizaciones. Y fuera de eso, en mi curso que es consignado tengo audios subliminales muy poderosos que con eso puedes matar a 1000 pájaros de un tiro y con eso tu cuerpo adelgaza. Con esos audios que yo tengo en mi curso, fuera de eso, las visualizaciones que tengo agrupadas, que son muy poderosas, que son diferentes, se crean hormonas adelgazantes. ¿Me dejo entender? Entonces, la idea es crearlo antes de dormir. Pero si vas a hacer un ejercicio, mira lo que va a pasar. Mientras yo estoy haciendo el spinning acá, yo puedo estar visualizando que quiero estar en mi peso ideal, que es 66. Y voy a crear dentro de mi mente, y voy a decir, se crean hormonas adelgazantes ya. Coloco un anclaje en mi dedo, porque ya lo tengo, lo recuerdo rápido, y digo hormonas adelgazantes, que se empiecen a crear en este momento. Y coloco mi peso ideal, 66, con la figura que yo siempre he deseado, estando completamente delgado, sin grasa, sin kilos de más, sin barriga, sin nada. Entonces, lo veo, lo huelo, lo puedo percibir, lo veo tal cual, yo lo vería en el mundo físico, en mi cuerpo ideal, con el peso correcto, y mira, estoy haciendo el spinning, y veo mi cuerpo, aparte de eso, puedo olerlo, puedo sentirlo, pero voy diciendo, creo hormonas adelgazantes, y lo puedo afirmar, quizá en voz baja, creo hormonas adelgazantes, hormonas adelgazantes. ¿Qué va a pasar? Mientras tú estás haciendo esto, tu cerebro va trabajando. Tu cerebro tiene la capacidad de crear y de hacer más cosas de las que te puedas imaginar. Tiene esa capacidad. Hay muchas neuronas. Entonces, si tú creas esa imagen y llamas a las hormonas adelgazantes mediante la visualización de tu cuerpo, viéndote el cuerpo completamente delgado, obviamente, y que estás perdiendo peso y te sientes feliz, el hipotálamo va a ordenar a tu cuerpo que genere hormonas adelgazantes en ese instante. Lo va a ordenar, le va a decir, Paul me está pidiendo, me está llamando, me está diciendo que forme las hormonas adelgazantes. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tu cuerpo va a empezar a perder peso, tu metabolismo se va a acelerar, va a ser mucho más rápido. Por eso que si haces un poco de ejercicio antes de dormir, 10 minutos, y creas esa visualización y tratas de recordar tu peso ideal, tratas de verte delgado, o que haces el spinning y que voy 20 minutos y evidentemente estoy quemando el doble de calorías, 300, y creo hormonas adelgazantes y lo afirmo y lo repito, quiero hormonas adelgazantes, las deseo que vengan a mi cuerpo, que puedan nutrir todo desde mi cabeza hasta los pies y que pueda perder peso. Tu cerebro lo va a tomar como cierto y va a segregar hormonas adelgazantes de una manera instantánea. Lo va a hacer, le va a obligar a tu cuerpo a perder peso. Me dejo entender, esta forma es una maravilla, porque luego cuando vayas a dormir, obviamente con la barriga vacía, cena entre 7 y 8 de la noche, cuando duermas, vuelve a hacer el ejercicio de visualización por lo menos 3 minutos. O puedes hacer otro que están en mi curso, que yo tengo, ¿no? De la mano de los poderosos audios subliminales. Con eso créeme que se generan sin fin de hormonas adelgazantes. Sin los audios es difícil que esto suceda, es más difícil. Y más difícil reprogramar la mente subconsciente. Pero luego de dormir, cuando estás echado en tu cama,
y escuchas los audios que duran media hora y haces la visualización, las hormonas adelgazantes se van a crear, si antes era 10, van a ser 80 o 90. Y esto va a acelerar tu metabolismo. Quizá para que pierdas de peso 1 kilo a la semana, medio kilo, no lo sé, o 2 kilos, ni idea. Es de acuerdo a tu cuerpo, pero va a suceder. Se van a segregar este tipo de hormonas y vas a ver cómo vas a perder peso. Y ojo con lo que te voy a decir, cuando estas hormonas adelgazantes estén ya en tu cuerpo, arraigadas, segregadas y se puedan crear en todo momento, yo simplemente toco un dedo y se crea el anclaje y yo lo recuerdo inmediatamente. ¿Qué va a pasar? Si antes comías, supongamos, qué sé yo, una comida que te hacía subir 1 kilo, cuando tú puedas segregar este tipo de hormonas y lo puedas hacer de manera rápida como yo lo hago, simplemente vas a subir, supongamos, medio kilo. En otras palabras, la mitad de lo que te hacía subir antes ese tipo de comidas. Por eso, yo he visto muchas personas luego en Navidad, Año Nuevo 2012, están con 4, 5 kilos y les ha crecido la barriga. Yo he comido mucho panetón, he comido mucho pavo, he comido mucho chocolate, porque, bueno, chocolate caliente, ¿no? Por Navidad he comido muchas cosas, en familia, y te juro que no he subido casi nada. A lo mucho habrá sido pues 0.30, pero yo me río. Antes yo subía, por Navidad subía hasta 3 kilos, 4 kilos. 0.040 gramos de kilo no es nada. Y simplemente en las noches yo hacía mis ejercicios de visualización de la mano de los audios subliminales que tengo en mi curso propio. Lo hacía, segregaba hormonas adelgazantes y asunto arreglado. No me subía ni 2 ni 3 kilos, era poquísimo, lo cual ni le tomo importancia, porque después simplemente a los días siguientes sigo creando hormonas adelgazantes, o hago un poco de ejercicio, 10 minutos, 20 minutos, y simplemente vuelvo a mi peso correcto, 66. No me preocupo porque es mi peso. Tampoco quiero irme hasta los 65 kilos, porque ya me he ido, y creo que ya estaba entrando al estado anoréxico. Tampoco se me puede pasar la mano. Entonces, por eso que hay muchas personas como ves que comen y nunca engordan. Por eso que ahora yo puedo comer lo que quiera y difícilmente engorde. ¿Por qué? Porque hay hormonas adelgazantes, porque mi mente subconsciente está reprogramada. Bueno, espero que esta información te haya servido. Y si quieres más, simplemente coloca tu correo en el link de abajo. En mi página, Bajar de Peso con Paul, coloca tu mail de Yahoo, de Gmail. No me coloques Hotmail porque me molesto, el sistema no lo acepta, el sistema lo va a eliminar tu correo y no vas a recibir nada. Entonces coloca Gmail, Yahoo, y recibirás mi informe oculto. En los próximos días te iré dando más información gratuita. Bueno, eso es todo. Acuérdate de las hormonas adelgazantes. Haz las visualizaciones, pero evidentemente los audios son más poderosos, más potentes. Y esto se va a crear en las noches. Por eso un poco de ejercicio antes de dormir te caería muy bien con este tipo de visualizaciones y los audios que los tienes en MP3 escuchándolos. Créeme que es fabuloso poder comer lo que te gusta y saber que te va a hacer efecto. Y si te hace, pues será pues así poquito, ¿no? Obviamente te vas a reír como yo lo hago. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.